Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como siempre os saludamos desde nuestro Jardín del Alma y como siempre muy bien acompañada con Jaume Patuel. Jaume, muy buenas tardes y Buen bienvenida. tiempo para todos. Gracias. Bueno, hoy es un día muy especial a nivel mundial y se suele decir que es el Día de los Enamorados, San Valentín. Pero el artículo que nos envió Jaime es para hablarnos de otras cosas más concretas, como por ejemplo las huelgas, que como siempre son preocupantes y sobre todo estas huelgas que se han producido, pues nada, este mes de enero empezaron las huelgas de sanidad y de la docencia, con lo cual esto es indicativo de que algo no va bien en nuestra sociedad. No se puede poner en peligro la salud pública de una forma deliberada, al igual que no se puede poner en peligro la educación de nuestros jóvenes por los recortes y otros intereses que no ayudan a un pueblo. Con la salud no se negocia y con la educación no se juega. Así que es una parte muy importante porque con la educación está en juego los valores de aprendizaje, enseñanza y educación que van a formar a nuestros jóvenes y darles un sello de identidad a nuestro país. ¿Qué opinas, Jaime? Estamos en un momento realmente, yo diría, delicado, conflictivo, confuso, convulso, de desorientación, de un cambio realmente, como dicen algunos entendidos, el más radical y drástico en la historia de la humanidad. El que hemos vivido hasta ahora. Porque un aspecto actual, y yo me salió ayer hablando con un compañero, cuando hablamos de la globalización, yo digo, el golpe de Estado global que ha hecho el mundo financiero, cuya propiedad es de pocas personas, está construyendo una gran máquina global en la cual nos está poniendo a todos. Correcto. Sí, Entonces, en sí. esta máquina, que puede ayudar a mucho, como puede destruir a mucho. Esta máquina actualmente en manos de este mundo financiero está abriendo una gran brecha entre una cantidad de la población muy pequeña, que son millones, y otra gran, que es mucho más millones, una gran diferencia en cuanto a la distribución de la riqueza. Es cierto que el capital produce riqueza, pero el neoliberalismo no la distribuye, se la queda. Y claro, esto ¿Es un problema? es un problema porque, lo hemos hablado muchas veces, el primer peldaño, de acuerdo a la pirámide de Maslow, o el primer peldaño de acuerdo a las necesidades del cerebro, que es para supervivir, una de las primeras condiciones es el alimento y el hábitat. Ahora, para tener alimento y hábitat, debes tener dinero, es el trabajo. Claro. Esto que es necesario y que todos los partidos políticos, todas, queda dominado, absolutizado por esta minoría. Da respuesta a esa necesidad, pero no tiene en cuenta lo demás. Ya puedes estar contento porque te doy trabajo. Es así, como te doy trabajo, no me puedes exigir nada. Eso no funciona. No, no funciona así, pero esto es porque estamos en manos de gente muy avariciosa. Y la avaricia, como se suele decir, va a romper el saco, ya lo está rompiendo. Y entonces va creando esta brecha enorme y nos va distanciando entre realmente el pueblo llano que va cayendo en la miseria y la gente que se va enriqueciendo a través de este pueblo. Y después una gran cantidad de personas que están en esta máquina, pero cada vez los propietarios de esta máquina, con una gestión de la inteligencia artificial, con la cuestión de la robótica, o bien ahora la cuestión digital, que intentan no humanizarla, y la lucha es humanizar la digitalización, se dan cuenta que son muñecos en manos de las personas. Las manifestaciones, tanto en España como en Cataluña, como las que conozco yo en Francia, son manifestaciones de protesta ante una riqueza mal distribuida. Claro. Claro, todo eso
repercute en los ánimos interiores y cuando oyes en particular casos concretos, que es lo que hay que ir observando, porque cuando se nos habla de estadística es hablar para informar y no solucionar nada. Cuando se habla de casos en generales es muy fácil hablar de un despacho, pero cuando un médico o un psicólogo o un maestro o una madre está con una persona, la madre con los hijos o con su esposa, el profesor con unos padres de unos hijos, el psicólogo atendiendo y el médico, claro, deben tener la capacidad de atender bien, pero para poder atender bien deben encontrarse ellos bien de salud física, salud emocional, salud mental y salud económica. Claro. Porque, claro, y todo eso está en juego. Y cuando oyes casos concretos, gente muy contenta porque ha encontrado una persona muy atenta y otras personas muy descontentas porque también hay psicólogos, maestros, madres, médicos o médicas que no son amables ni atentos. No. ¿Por qué? Porque ya han perdido la ilusión de poder luchar por sus ideales cuando acabaron sus carreras, tenían muchos proyectos, muchas ilusiones para conseguir y ahora se están viendo enfrentados a la realidad de un sistema que no les deja evolucionar, que tiene las manos atadas. Y entonces viene el encontrarse desbordados, correcto, un exceso de horas que no son retribuidas, claro, todo eso afecta a la estructura emocional de la persona con consecuencias somáticas, claro. Entonces hay que ser comprensivos hasta cierto punto, porque hasta cierto punto hay actitudes que no comprendes, hay actitudes que comprendes, pero no las aceptas. Tampoco, claro, porque realmente el usuario siempre está en medio entre el gobierno y las normativas y el que está actuando, el maestro, la policía o el médico, quien sea. Entonces, están ahí, por ejemplo, en el tiempo de pandemia se habló, pero se habló muy poco, de que muchas personas en sanidad se habían suicidado. Sí. ¿Por qué? Porque no podían más, porque no veían la frontera, no sabían cómo salirse de este sistema y de poder ayudar y estaban desbordados físicas, mentalmente, destrozados y han caído pues en dependencias o en el suicidio. Yo personalmente, en el tiempo de la COVID, como tantas otras personas, nos afectó las normas, pero nada de cuestión de la salud. Por tanto, yo en ese sentido soy un privilegiado. Pero sí que he oído a muchas personas que el tiempo de COVID ha sido horrible, fatal, solos, no atendidos, suicidios, depresiones, ha habido de todo. De todo, de todo. Y ante esto dices, ¿cómo lo enfocan los que están en los lugares de responsabilidad? Esta es la gran pregunta. No lo enfocan, solo miran para ellos, hacia adentro, y lo que está pasando a partir de ellos no me interesa. No me interesa, o sea, se quejan aquí, gritan allí, pero a mí me da igual, porque yo tengo un sueldo asegurado, una poltrona bien cómoda, y lo veo como lo veían los reyes cuando veían a la plebe abajo gritar. Es así. Y el que puedo, hablando de casos concretos que conozco, hay la gente profesional muy atenta y dice, llegamos hasta aquí, claro. Otros no atentos y no dan explicaciones, pero entonces hay algo que hay que arreglar y aquí se explica nuestro punto de partida. Las manifestaciones no solamente van para el sueldo, sino también para poder normalizar, organizar un sistema de docencia, un sistema de sanidad, que son las dos, porque por otra parte había los de la restauración, que no encuentran personas, los taxistas, etc. Estos dos conjuntos, el de la docencia y el de la sanidad, son dos columnas básicas para vivir un mínimo bien que está, y esto no acaba de funcionar. Yo no digo que no se haga nada, pero no acaba de arrancar alguna cosa que tenía. Bueno, no es que no se haga nada, es que no se hace suficiente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos hace un momento, la riqueza está mal repartida.
Porque si los impuestos que pagamos el pueblo llano estuvieran al servicio de nuestras necesidades, no tendríamos tantas diferencias. Pero claro, esto que nosotros ingresamos a las arcas del Estado, ¿cómo lo reparten? ¿Y quién lo reparte y hacia dónde lo reparten? Esto es el problema. Y entonces, desde mi punto de vista como del mundo, del mundo psiquista, ¿cuánto daño hace cuando la gente sencilla e incluso la gente que piensa se da cuenta que la prensa dice tantos millones ha ganado tal entidad bancaria? ¡Qué vergüenza le tiene que dar! ¿Cuántos millones ha ganado tal empresa? Dice, bueno, ¿esto cómo se come? Y desde arriba te dan explicaciones que los de abajo no aceptamos. Exacto. Porque no nos dicen las auténticas premisas que manejan todo este catálogo. Por tanto, la realidad es intentar desde el ego con mayúscula, que está en 1 metro cuadrado, poder situarse lo mejor posible y vivir lo mejor posible. Cuando digo situarse lo mejor posible y vivir lo mejor posible, no es ajeno al vecino, no. Con el vecino, con la comunidad, abierto, que pueda irradiar una paz. Ciertamente no poner paredes de vidrio, ni tochanas, ni ladrillos, sino estar abierto. Esto es el esfuerzo, pero entonces viene aquí ¿los intereses? La educación. ¿Cómo se educa los padres a los hijos? Porque hay un artículo que indico del mes próximo, la educación empieza en la familia, sea el que sea el formato familiar, o familia nombrosa, que antes la familia nombrosa eran 6 o 7, ahora ya son 3, supongo que dentro de poco dirán que los hijos es familia numerosa, monoparental, divorciada. Ahí empieza la educación. Claro. Y esta educación, no enseñanza, se transmite por ósmosis. Se comunican los valores. Y el valor es aquella energía que yo pongo en algo abstracto, pero que lo concreto en algo de mi persona o de objetos. Y el valor me da fuerza. De aquí la educación, ahora, la simpatía, el respeto, la comprensión, la solidaridad, la honestidad. O sea, esos son valores que a mí me ayudan a crecer, a madurar y a hacer un mundo mejor para que esta máquina sea lo más humanizante y humanizadora posible. Claro, claro. Pero claro, por muchos esfuerzos que se hagan a nivel escolar y los maestros se impliquen y se apliquen a educar, lo primero que hemos de saber es que en casa hay un fondo de educación, que tú no puedes llevar a un niño al colegio y edúquemelo, porque eso no es justo. La enseñanza primordial viene en el hogar. Sí, y un error muy importante en los aprendizajes en nuestro sistema de enseñanza de 3 meses a 16 años, el bachillerato es otra cuestión, es que el que aprende, el discente, el que tiene que ir adquiriendo, sea él quien determine las cosas que hay que hacer. Esto es cambiar de arriba abajo. El niño de 3 meses hasta 15 años debe ser dirigido, educado, con cabeza. Claro. No puede decidir que debe tener unas bases y debe pasar, no me gusta la palabra, por una disciplina, es decir, por saber ponerse límites. Pero claro, los primeros que tienen que ser disciplinados son los propios padres. Y aquí viene ahí el problema. Y aquí viene el problema. Hoy mismo, en una conversación con unas personas, con una madre de familia que trabaja en una escuela, es que los padres dan la razón a los hijos. Sí. Eso es el problema. Que no me toquen a mi hijo. Es decir, yo que aún doy clase y que llevo unos 70 años dando clase, cuando oigo decir esto, que no me toquen a mi hijo,
que usted, profesor, digo, estos padres, ¿dónde viven? ¿Dónde están? No están presentes en casa, nada. Y entonces se comprende por qué no avanzamos, no nos humanizamos, no somos comprensivos, porque hay unos criterios o hay una escala de valores que hay que cuestionar. Los hijos son los hijos y deben aprender a obedecer, deben aprender a tener límites y deben aprender a ser creativos y críticos. No pueden ser los que dirigen el mundo. No, pero, a ver, las nuevas tecnologías y las nuevas formas de educación de estos padres que van a tener un bebé y que se han leído 50.000 libros, después cuando llega el bebé la vida cambia y no tiene nada que ver con tanto libro, pero hay gente que ha puesto unas doctrinas. Estas doctrinas es el niño puede escoger, el niño puede decidir. Un niño de 4 o 5 años puede decidir si quiere verdura o quiere pan. A ver, en vuestra época y en la mía, se ponía el pan en la mesa y compartías con todo el mundo. Y había verdura para todo el mundo, te gustara menos o más. Pero tú ibas aprendiendo a comer. Hoy en día no, el niño no quiere verduras, pues le damos macarrones. Ahí es el problema. A ver, dos hechos concretos. Un día de esta semana estuve invitado a casa de unos familiares que habían unos 24, 25, comiendo todos. El más pequeño, que creo tenía 8 años, se pasó toda la comida, es decir, a lo largo de casi 3 horas, sentado en la mesa con el aparatito delante. Con el IFA. Los padres no le dijeron nada. Bueno. Me pregunto, ¿este muchacho qué gozó de la vida de familia? Nada. Esto por una parte. Y el otro caso es que el niño siempre pide lo que le desea y los padres se lo dan. Yo me pregunto, ¿este niño cuándo va a poner límites? Claro, es decir, el desayuno, hay eso y cómetelo. Claro. Y entonces te das cuenta que falta capacidad crítica, cosa que esta maquinaria intenta resolver los problemas para que el que va a esta máquina no piense, y esto nos influye a todos, empezando a mí. Muchas veces compro un libro porque lo acabo de ver por propaganda, pero al menos funciona la capacidad que... Es que no, para todo eso me pregunto el día de mañana qué generación vamos a tener dentro de 20 años. Esos que están de 0 a 20 años, que dentro de 20 años serán 20 a 40, el sistema de enseñanza, que es comodidad. Me explicaba un profesor de una escuela concertada que me decía, los muchachos que hay en clase 16, 17 años son problemas en que se da cuenta uno que no hay ambiente familiar. Exacto. Sin iniciativa, sin nada. Bueno, y entonces también se ha dicho la verdad, porque no quiero caer en un error que critico. Eso es una porción muy pequeña, significativa, pero que hay otra cantidad de personas que están funcionando bien. Correcto. Esto hay que decirlo, porque si no, siempre estamos hablando desde Mataró, como si estuviese hablando las 24 horas de la ciudad de Mataró solamente desde el hospital. Yeah. La vida de Mataró no se Hay me otras reduce al cosas, hospital. hay otras cosas. Eso es un punto a tener en cuenta porque resulta, y esto me doy cuenta por la prensa y por las personas que hablan, que todos, empezando por mí, hablamos de lo que leemos en la prensa. Y hacemos las conversaciones de problemas que están lejos. Hemos tenido la COVID, hemos tenido Ucrania, ahora tenemos Siria, Persia y Turquía, que son problemas. Pero ¿y en nuestro metro? ¿Cómo vivimos en nuestro metro cuadrado? Y esto es lo que hay que cultivar. Eso nunca nos acordamos, porque nos preocupamos de más allá de las fronteras. Sí, pero de nuestra casa, de nuestras puertas adentro, ¿quién se ocupa? Y el primero que debe ocuparse es mi ego de mi cuerpo, de cómo me encuentro físicamente, cómo me encuentro emocionalmente, cómo me encuentro intelectualmente y cómo me encuentro interiormente. Otros dicen espiritualmente. En esas dimensiones, ¿cómo me encuentro yo?
Claro, todo esto, el artículo es una pedagogía, no de reprimir, sino de prevenir, de dialogar. Esto es lo que yo Claro, pienso. pero para eso también hay que intentar, sobre todo, sanar esta sociedad, porque si no, dentro de estos 20 años, una parte de la sociedad será muy déspota y muy dura con el ser humano, ¿no? Y no habrá un trato humanizado, que es lo que estamos buscando aquí, a pesar de que muchos por el camino han luchado para conseguir eso. Un ejemplo de esto es los tuaregs Claro. que viven en oasis, nunca dejan que el niño salga del oasis solo. Le indican caminos, Tienen que acompañarnos un adulto. porque si el niño sale solo del oasis, se pierde porque no tiene puntos de referencia. Y el niño debe tener puntos de referencia, límites para crecer. Es como si condujésemos sin normas de circulación, como pasa en algún sitio. Sin ir más lejos, tanto en Barcelona como en París, como en Mataró, como están poniendo límites a los patinets, a los patines, porque se saltan las desbandada, van a desbandada. con muertes, accidentes, etc. De todo. Ha de haber unos límites, pero siempre el límite está en función de la mejoría, no en función de la represión. No, y además han de ser coherentes estos límites, intentando salvaguardar a la persona física, emocionalmente, en todos los sentidos. Porque no podemos dejar que esto funcione solo. ¿Por qué no? Porque los niños y todos los seres humanos necesitan esa guía, si no acabaremos recurriendo a estos programas televisivos de Gran Hermano, cuando ese niño ya se nos ha desmadado de tal manera que coge la silla y te la rompe y te la tira por la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando ese niño tenía 3 años y hacía los mismos gestos, tú te reías los gestos. ¡Ay, qué niño más bonito! Pero el niño crece y tiene fuerza. Y entonces viene lo que tantas veces como profesor decía y aún indico cuando hay clase, hay que tener la mirada en el horizonte, un horizonte con mayúscula, y eso es unos pies que pisen el metro cuadrado, unos oídos para escuchar lo que se dice, una lengua, tenemos 2 oídos y una lengua para decir la cosa con sinceridad en su momento oportuno y unas manos para ayudar a los demás. Y eso hace que uno viva humanizado, humanizante, humanizador, y eso se irá irradiando. Pero claro, eso es un proyecto que cada uno desde su metro cuadrado tiene que fomentar. Y realmente cultivarlo y dedicarse a él como persona y a su entorno. Después vemos gente pues maravillosa, como los fundadores de los ancianos, que fundaron una escuela con unas directrices concretas, o a Montessori, que ha creado un método de trabajo y de cuidado a los seres humanos y a estos niños, y personas más actualizadas como mi amiga Rocío Galindo, que creó un trabajo maravilloso. Hicimos una entrevista, se llamó Paisajes Sonoros, que lo podemos encontrar en la red, en un taller de infants en Sant Pol de Mar. Y fue todo un trabajo en el cual el niño desde esa tierna infancia, desde muy pequeñito, podía introducirse en el mundo a través de la música, de los sonidos. Y es maravilloso, o sea, la respuesta del niño por descubrir, por poder tocar y por poder escuchar y sentir, era maravilloso. Pues es una técnica de trabajo que funcionó de forma diferente a otras escuelas de infants, pero fue maravilloso. Y Montessori también creó ese método tan especial. Y fueron personas que dedicaron, ahora que decimos, ya hablamos del amor, que el amor de San Valentín es muy bonito, pero es muy comercial, porque el amor ha de ser todo el año, toda la vida. Hemos de amarnos y amar. Y tal vez la palabra amor está muy gastada, Sí. pero a mí me gusta trabajar la palabra amor con una etimología que no es científica. La palabra amor está compuesta de a y mor. Mor viene del latín, mortis, muerte. En castellano es muerte, en catalán es mor. Por tanto, donde no hay esta A que es negativa, donde no hay muerte, amor, no muerte, hay vida. Donde no hay
amor hay muerte. Donde hay amor hay vida. Claro, entonces la palabra amor es muy fecunda, Es muy amplia. muy amplia, desde el amor. Fraternal, de pareja. Hoy mismo he recibido una encuesta de niños de 4 a 10 años que les preguntaban qué es el amor. Una niña, Noelia, de 7 años, decía, el amor es cuando le dices a un chico que me gusta su camisa, el niño se la pone todos los días. Para hacerte contenta. Esto es el amor En puro. una niña de 7 años. Sí. Y en un muchacho, a Carlos, de 5 años, decía, el amor es cuando la niña se pone una colonia y el niño un masaje, que huelen y salen juntos. Es decir, ¿cómo hay una intuición, 5 y 7 años, de que el amor es algo sutil, de delicadeza, de respeto, de tener en cuenta lo que el otro desea? Ahí se empieza. Después vendrá lo que tantas veces hemos comentado, vendrá la preadolescencia, vendrá el conocimiento del cuerpo más en la chica que en el chico, y luego vendrá el magma volcánico de la adolescencia cuando los cuerpos explotan. Ahora bien, cuando los cuerpos explotan, explosionan y también implosionan, van a guiarse, van a gestionarse de acuerdo a los límites y aprendizajes de autocontrol que han tenido antes. Claro, y al respeto y a respetarse. Y entonces se das ahí cuenta, es un conjunto muy importante. Y a mí el que me duele, que cosas tan hermosas como el amor se comercializan, se mercantilizan enseguida. Todo. Y entonces dices... Es muy, muy triste, pero todos buscan un negocio alrededor de algo tan bonito. Pero entonces debe haber la capacidad de... Anteayer, hablando con una psicóloga, dice, voy a hacer un seminario que se va a titular Psicoafectividad Sexual. Y es madre de familia, ¿eh? Y tiene una hija de 11 años. Dice, ¿cómo hay que educar? No tener miedo al cuerpo. Pero otra cosa es la desbandada y el libertinaje. Eso es otra cuestión. Porque esto tiene repercusiones hacia afuera, pero la represión tiene repercusiones interiores. Entonces esto es todo un trabajo. Y aprovechar el amor, a mí me quedo yo maravillado y estupefacto cuando recibo hoy es el día de la libertad, hoy es el día, cada día hay un eslogan. Entonces vuelvo a insistir, la capacidad crítica de decir, cuando yo me levanto, una mirada al horizonte, una mirada al interior y ¿qué hago yo hoy? ¿Cómo voy a enfocar mi vida? Será el médico, será el psicólogo, será el arquitecto, será el carretero, será el que va a trabajar a las 6 de la mañana. Es decir, que cada uno puede tener sus minutos de silencio interior para ver cómo enfrento gozosamente la jornada. Y esto es amar. Sí, porque empiezas amándote a ti mismo y después sigues amando tu entorno, respetando a tu vecino, saludando al panadero, entregando una sonrisa o un beso a un niño. Eso es amor, el amor sincero. Y entonces ahora que hay amores como el romántico del siglo XVIII y XIX, el romántico es una fantasía hermosa, pero que no deja de ser una fantasía. Que es muy bonito, sí. Pero que después hay que saber ver la realidad. Exacto. Y no confundir el enamoramiento con el amor. Son dos aspectos muy distintos. El enamoramiento creo que es muy engañoso, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que uno de los elementos de la supervivencia, además de la comida, del hábitat, del territorio, es la sexualidad. Es decir, el enamoramiento junto con este amor son de necesidad primaria para un objetivo muy concreto. Crear el mundo. La procreación. Sí, claro. Porque si no, claro, científicamente hemos sabido muchas cosas. Por ejemplo, hasta el 1870
aquel año se aprendió, gracias a la ciencia, que la mujer tenía parte en el embarazo, es decir, tenía el óvulo, que hasta entonces la mujer era la vasija que se ponía el hombre su fuerza y nacía el ser. Es decir, hay que dar toda la información para poder el respeto al otro, la delicadeza al otro. Y el amor romántico deben aprender que es muy bonito, pero que no es el amor. Y el enamoramiento con este amor tan corporal es un medio de supervivencia. Y de procreación. Y como medio de supervivencia, no es el objetivo final. No. Y entonces, claro, eso es una educación. Y San Valentín, la flor, el olivo de San Jorge, son momentos para manifestar este afecto. ¿Por qué no lo hacemos cada día? Es que cada día, es decir, a mi entender, si uno por la mañana se levanta, debe ser delicado con él mismo para ser delicado con los demás. Claro. Claro, y entonces estas personas que se levantan y hasta el cabo de 2 horas no les puedes decir nada porque me levanto de mal humor. ¿Pero han dormido, han descansado o han tenido pesadillas? No, Cuéntamelo. claro, entonces, digo, no, es el levantarse con una mirada, con una sonrisa. Esto también es muy fácil decir, porque hay casos concretos. Bueno, sabemos de todo, que hay casos concretos, pero en general... En general, esto es dar la vida, es dar vida, alegría, la buena sonrisa, buenos días, etc. Pero todo eso, como siempre, pide un trabajo interior, no solo emocional ni cognitivo, sino un trabajo interior. Es decir, ¿qué es para mí amar? Respetar. ¿Qué es solamente las emociones? Y entonces vienen estos proverbios. Obras son amores y no buenas razones. Además, ahí, eso es la verdad. presentando un libro que se titula La Biblia y la Psique, me encantó el libro porque la Biblia siempre habla de las mujeres desde su hermosura. Cuando el capítulo 6 del Génesis, al principio de todo, en cuanto a papeles, no en cuanto a cronología, dice, cuando los hijos de los dioses se dieron cuenta que las hijas de los hombres eran hermosas, fueron por ellas. Y el fruto de la hermosura de la mujer con el hijo de los dioses salieron los héroes. Pero hermosura. Un libro hermoso en la Biblia es el Cantar de los Cantares. He cogido un verso, dice, bésame una y otra vez, porque tu amor es más dulce que el vino. Es decir, hay expresiones, es decir, poesías de amor. Si uno se serena y escucha su corazón y los latidos del corazón cuando se encuentra bien o hay la hermosura de una mujer, y me imagino que por la mujer será la hermosura de un hombre, o bien, hoy podemos decir hermosura de mujer con mujer y de hombre con hombre, también se ha dicho la verdad. Cuando hay esta hermosura que se expresa en el cuerpo, esta hermosura, esta belleza, catapulta, te da un empujón para ir más allá del cuerpo del hombre o de la mujer, que es la belleza. Y esta belleza en el interior es el que da la fecundidad, la delicadeza, y te pone a un nivel de vivencia que está más allá de lo corpóreo. Claro, todo esto hay que irlo trabajando. Claro. Y los adolescentes lo deben ir aprendiendo cuando se enamoran por vez primera. Sí. Que a mí personalmente me encanta ver los adolescentes cuando van descubriendo el amor del otro, cómo tanto el chico como la chica, las horas que se pasan en el lavabo, en el cuarto de baño, cuidándose el cuerpo. Sí, todo esto hay que ayudarles a educar. Sí. Y que, cosa curiosa, cuando
los chicos y las chicas tienen sus problemas de amor, que pocas veces los hablan con los padres. Siempre van a buscar a otro. Bueno. Y es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Cuando los maestros, dentro de la normalidad, para enseñar a amar, cuidar el cuerpo, masturbarse, saber lo que es el placer, que es distinto en el hombre que en la mujer, esto debieran aprenderlo en casa. Pero porque hay muchos tabúes. Y entonces esos niños tampoco ven manifestaciones amorosas entre sus padres porque esto está escondido en el cuarto. Sí, no, pero hay un aspecto, no, hay un aspecto más. Cuando los padres no funcionan, los hijos no van a los padres. No, eso Pero claro. incluso en los padres que veo educados, formados, hay un tabú, hay miedo. Y esto está dentro de la cultura de cristiandad judía cristiana, en que lo que es corporal es negativo. Y eso sí que ha de haber un cambio profundo. Todo lo que hay en la naturaleza es positivo, bueno, y hay que cultivar. Y más ha creado para un fin, para que seas feliz, para que funciones en la vida. Entonces todo es perfecto. Somos nosotros que no sabemos ver la perfección en un cuerpo, en la situación. Ahí está el problema. También leyendo cosas, el comer es una necesidad, pero hoy día lo sabemos perfectamente que hay los cursos, los cursillos de enseñar a cocinar. Sí. Antes era un cocinero y el hijo se daba vergüenza de decir que mi padre era cocinero, pero hoy el hijo, mi padre es un chef y, bueno, queda la mar de bien. Y queda la mar de bien. Por tanto, la comida elaborada ha constituido el ámbito de la gastronomía. O sea, lo que era primario es todo un arte. Todo un arte, etc. La sexualidad pasa exactamente lo mismo. La sexualidad primaria, brutal, sadomasoquista, etc., elaborada, cuidada, pasamos al mundo erótico. Que es diferente. Que es diferente. Es muy diferente. Y eso hay que decir. Y muy sutil. Y la hermosura de las obras de David, la hermosura de cuadros, la hermosura del desnudo masculino o del desnudo femenino. Cuando hablo de hace años, hablando con un joven y una joven, el joven me dijo, me gusta ir a la playa porque encuentro a las chicas con bikini que son hermosas. Y me decía la chica, voy a la playa con bikini para que me contemple. Ah, sí me gusta. Claro, entonces todo era esto, era un juego. Que es hermosura, hay que educarlo. Claro. No hay que reprimirlo. Claro. Sí, pero eso aparte ya de la infancia. Yo tuve la suerte que al haberme criado mis primeros 12 años de vida fuera de España, cuando España era tan reprimida en esa época, pues estaba en un país, bueno, pues como Brasil, con muchas carencias, pero con muchas cosas positivas. Y una de las cosas más positivas del país, a pesar de toda la pobreza y muchos problemas, es la enseñanza. Yo en esa época viví una enseñanza perfecta, o sea, tenía un profesor por materia, las aulas todas muy controladas, la educación muy llevada, y una de las materias que nos pusieron fueron la sexualidad, hablar de sexualidad con niñas que éramos de 9, 10 años de una forma natural. Entonces yo me acuerdo que nos venimos del patio. Eso sí, fue muy divertido porque nos separaron, porque las clases aquí en España no, pero allí eran chicos y chicas en la misma aula y compartiendo pupitre. Entonces dijeron, a los chicos fuera, las chicas se quedan. Y bueno, aparecieron unos señores muy, muy elegantemente vestidos y con unas láminas del cuerpo humano nos explicaron ciertas cosas. Nosotros tomamos todas esas lecciones como algo muy natural. Muy natural. Entonces, para mí, hablar de sexo con 9, con 10 años, era normal. ¿Y qué pasa? Cuando llegué a España con 12, 14 años, la sexualidad era reprimida y un profesor de francés que intentó hablar del tema, pues todo el mundo me hacía codazos. Pregúntale, digo, a ver, ¿yo por qué tengo que preguntar si a mí ya me lo han contado? Preguntar vosotros. Era tal la represión que no se atrevían a preguntar nada. Por suerte, hoy día, aparentemente, hay mucha exposición, sí. Es un hecho. Para mí, la preadolescencia
la adolescencia y la juventud primera aprenden a través de las películas, Sí. a través de la pornografía y a través de las conversaciones íntimas, porque el lenguaje es distinto. Todo eso hay que poderlo abrir y hablar, pero esto es todo un trabajo. Claro, además de forma positiva y natural, no de forma escondida, buscándote lo feo, lo retorcido, eso es malo. Por tanto, donde yo iba, porque contando el hilo, digamos, a pesar de la gran explosión, cuando un muchacho, un adolescente, se encuentra consigo mismo y por vez primera obtiene la regla la niña, o tiene la primera eyaculación el niño, o bien cuando encuentra el corazón del latido del niño con la niña y viceversa, esa experiencia es la primera que tienen este muchacho o esta muchacha. Por mucha información que tengan, han de pasar por la vivencia. Y cada uno lo vive a su manera, ¿eh? Por tanto, cuanto más información tengan y información sabrán gestionar. Estoy pensando en casos concretos en que realmente, como la niña, la adolescente que tiene 16 años, sabe ir gestionando sus sentimientos hacia el muchacho. Claro, y entonces aquí viene, bueno, aquí sería otro tema, la caracterología o la personalidad o el temperamento del chico o de la chica, que hace que el amor se gestione en construcción o en destrucción. Pero volvemos a lo siempre desde mi especialidad, caso por caso. No hay ningún caso que se repite. Puede haber semejanza, pero cada caso es irrepetible. Irrepetible. Bueno, como irrepetibles son nuestros programas con Jaume, porque siempre son apasionantes. No podemos, si vamos al canal, veremos que ninguno es igual, que todos nos lleva por un camino de aprendizaje. Conversar es aprender, y es lo que intentamos, darnos nuestro granito de arena a través del canal para que ustedes escuchen, y después, como esto queda ahí colgado y grabado, lo pueden volver a escuchar, lo pueden valorar, y puede que se hagan preguntas con coger y llamarnos. Estaremos encantados de atenderos y también de fomentar nuevos programas y nuevos temas, ¿no? Y como es San Valentín, el auténtico amor profundo es el que proporciona y da la libertad a la persona que yo amo. Perfecto, esto es el mejor reclamo: amar y dar libertad, sobre todo, y aplaudir sus éxitos, igual que el otro te aplaudirá los tuyos. ¿Por qué? Porque hay que estar feliz con compartir con un compañero o una compañera una vida de plenitud y de amor. Así que, amándoos ustedes, desde ustedes mismos, hacia el mundo, ámense, amémonos, y volvamos a vernos la próxima semana. Y el gran amor es el respeto a todo. A todo. Gracias. Muchísimas gracias por estar, y hasta la próxima. Nos vemos. Chao.